En la esfera del análisis profético, se destaca una noción crucial que vislumbra el avance del anticristo en su inevitable manifestación, la apostasía. Este término, de raíces profundamente arraigadas, evoca un desgarrador divorcio con la verdad espiritual. En el texto de Mateo, específicamente en el capítulo 5, versículo 31, la palabra apostasía resuena con una carga significativa, revelando su estrecha relación con el abandono de la fe. Análogamente al desgarrador quiebre entre dos individuos en un vínculo matrimonial, la apostasía representa un distanciamiento irreparable de la fe, una vez abrazada fervientemente por los santos. Esta deserción espiritual se proyecta como una sombra ominosa en las epístolas de Pablo, como lo atestigua su advertencia en 1 de Timoteo 4:1, sobre la inminente ola de abandonos en los últimos tiempos. En un escenario sombrío delineado en 2 de Timoteo 4, se anticipa una era en la que el ansia de oír la sana doctrina será eclipsada por un deseo insaciable de satisfacer las ambiciones personales y mundanas. Este deterioro espiritual dará lugar a la proliferación de falsos maestros, cuya motivación, ya sea monetaria, de popularidad o de búsqueda de seguidores, los llevará a distorsionar y desvirtuar las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. En consonancia con esta advertencia, la epístola de Pedro, en su 2º capítulo, subraya la insidiosa presencia de falsos profetas y maestros, quienes, en su codicia, transformarán la fe en una mera mercancía, explotando la vulnerabilidad espiritual de aquellos que buscan genuina orientación y verdad. La apostasía emerge como un precursor siniestro del advenimiento del anticristo, cuyos cimientos son erosionados por la deserción espiritual y la manipulación de la verdad divina. Es en este contexto de incertidumbre y engaño, que la vigilancia espiritual se convierte en una necesidad apremiante, para aquellos que buscan permanecer arraigados en la fe verdadera y resistir los embates de la oscuridad creciente. Tenemos que ver que estamos en esa época precisamente de la apostasía. Ya está la apostasía desde hace, yo podría decir, 30, 40 años de una forma tremenda. Las verdades de la Biblia están siendo pisoteadas. El evangelio que se predica es un evangelio fácil y barato actualmente. Y esto es lo que nos muestra el apóstol Pablo. Y fue revelada claramente, repito, por los apóstoles. Pero nosotros nos enfocamos en que no ha venido todavía el arrebatamiento porque está algo deteniéndolo. ¿Qué es lo que está deteniendo ahorita la manifestación del anticristo? La presencia del Espíritu Santo. No hay ningún poder en el universo. Una vez que el anticristo se manifieste con el falso profeta, con los ángeles caídos vendrán al mundo, los demonios, no hay poder en el universo que pueda detener esto más que el Espíritu Santo. Y lo encontramos desde el Génesis por toda la Biblia. Génesis 6:3. Porque mi espíritu no contenderá para siempre contra ustedes. Vemos nosotros también la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede resistir al Espíritu Santo? Pero en cuanto al Espíritu Santo que mora en la iglesia, que hizo su residencia en nosotros desde el tiempo de Pentecostés hasta que salgamos del mundo en el arrebatamiento, el Espíritu Santo no significa que ya no va a estar en el mundo, porque Él es omnipresente. Pero nosotros somos la sal de la tierra, estamos impidiendo la corrupción, somos la luz del mundo. Y cuando la iglesia salga del mundo, entonces se desbordará completamente y el anticristo hará su aparición. Y esta es la razón por la cual el Apocalipsis es un libro completamente del Antiguo Testamento. Más de 300 citas en el Apocalipsis corresponden al Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios va a sellar 144,000 judíos? Porque la iglesia ya no está aquí. ¿Por qué levantar a 2 judíos como testigos, Moisés y Elías tal vez? Porque la iglesia ya no está aquí. ¿Por qué se va a predicar el evangelio eterno? Porque el evangelio de la gracia que nos fue encomendado a nosotros fue predicado por la iglesia y ellos, los 144,000, ellos son los que cumplirán y completarán completamente la evangelización del mundo. Porque la mujer en el Apocalipsis no es la iglesia. En el Apocalipsis en la Biblia hay 2 mujeres. En primer lugar, la mujer que es Israel, que se le llama prostituta y adúltera. Se usa esta metáfora para poder ilustrar a Israel. Y en segundo lugar, nosotros,
con Cristo como la novia. Somos la novia y Él es el novio. Somos la mujer en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 11 nos presentará como una virgen desposada, dice Pablo, cuando venga en el arrebatamiento el Señor. ¿Y por qué en el Apocalipsis no está la mujer? No está la iglesia. Hay una sola mujer en el Apocalipsis, que es Israel. Y Apocalipsis capítulo 12, todo el capítulo 12, la mujer coronada, ¿verdad? Y la mujer con las dos estrellas, etcétera, etcétera, que simboliza a Israel. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que el Apocalipsis es un libro que narra completamente los 7 años de la tribulación. Y mientras el Espíritu Santo y la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se va a manifestar. En este análisis profundo de los tiempos de la apostasía, emerge una reflexión sobre la forma en que las verdades bíblicas han sido desplazadas y desvalorizadas en las últimas décadas. El Evangelio, una vez robusto y exigente, se ha transformado en una versión diluida y accesible, como destaca el apóstol Pablo y corroboran otros escritos apostólicos. Esta desviación esencial nos lleva a preguntarnos qué factor está frenando la aparición del anticristo en el escenario mundial. Una de las respuestas radica en la continua presencia del Espíritu Santo, cuya fuerza inigualable se erige como el único obstáculo contra la manifestación plena del mal. Desde las páginas iniciales del Génesis hasta los relatos apocalípticos, el Espíritu Santo se revela como una fuerza que contendrá contra el avance de la oscuridad. Sin embargo, es importante distinguir entre la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y su omnipresencia en el mundo. Mientras la Iglesia, fortalecida por su presencia, actúa como la luz que impide la total corrupción, su retirada en el momento del arrebatamiento desatará un desbordamiento del mal y la aparición del anticristo. Es en este contexto que el libro del Apocalipsis adquiere un significado profundo y complejo. Más de 300 citas del Antiguo Testamento lo conforman, revelando una narrativa que se extiende desde la época de Moisés hasta el fin de los tiempos. La atención se centra en la figura de los 144.000 judíos, sellados por Dios para cumplir su propósito evangelizador en la ausencia de la Iglesia. Por lo tanto, la presencia continua del Espíritu Santo y la Iglesia en el mundo actúan como un freno poderoso contra la manifestación total del anticristo. Es en esta tensión entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que se teje el tapiz de la historia humana y divina, recordándonos la importancia de la vigilancia y la fe en estos tiempos críticos.